La Red DESC y FESPAD realizaron un conversatorio sobre litigio estratégico en El Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales el pasado 23 y 24 de septiembre. Denis Hauser, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU Guatemala, explicó la cronología del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero ahí entrando más directamente en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esa discusión previa pues, permeó todo el debate de varios años, ¿no? Como pueden ver, desde la adopción del pacto que fue en 66 y que entró en vigor en 76, hasta la adopción de este protocolo facultativo, pues fueron muchos años, mucha discusión que se ha pasado. Particularmente, ¿no? En el marco del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, posteriormente también se crea un comité formado de expertos y ellos presentan pues, un primer borrador, ¿no? que finalmente construye como una base, un punto de partida para la discusión. Se conforma un grupo de trabajo en el marco de la anterior Comisión de Derechos Humanos y finalmente se consolida un grupo de trabajo en el marco del Consejo de Derechos Humanos con el mandato precisamente de adoptar un protocolo facultativo al pacto. Ahí también fue clave todo el trabajo de mediación de que entonces fue la presidenta relatora de este grupo de trabajo, que es Catarina del Albuquerque, que también fue la anterior relatora sobre el derecho al agua. Tuvo un trabajo ahí excelente de la delimitación de este derecho. Pues finalmente se logra, ¿no? Todo el debate, la discusión y con muchas reticencias, principalmente con base en lo que les acabo de mencionar, pues se logra la adopción por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2008 y luego por la Asamblea General en diciembre de 2008. 2009 se abre a la ratificación. En este conversatorio participó Daniela Icagua de la Red DESC Estados Unidos, quien explicó el objetivo de la Red DESC. Es discutir con ustedes esa nueva posibilidad, esa nueva alternativa de protección a los derechos humanos en el sistema internacional de las Naciones Unidas, que es el mecanismo creado por el protocolo facultativo al FIDESC, ¿no? El sistema de comunicaciones individuales. Nosotros estamos acá en un momento histórico porque el Comité DESC ha emitido sus primeras recomendaciones en un primer caso la semana pasada, que es un caso de derecho a la vivienda, desalojos en España, ¿no? Fue una decisión muy buena, entonces estamos ya con una perspectiva más concreta que ese mecanismo va a funcionar. Carlos Urquilla, procurador de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, expuso la situación de los tratados en este país. El caso particular de El Salvador, en otros países es muy diferente. No tenemos un claro mecanismo para incorporar los tratados dentro del ordenamiento jurídico. Nos va a parecer que sí. Ya vamos a ver que no es tan claro el mecanismo. Cuando empecemos a develar ciertos conceptos que se utilizan en el derecho internacional y la forma errónea como se utiliza en el derecho interno, vamos a dar cuenta que no tenemos realmente un mecanismo claro. Lo podemos construir, lo podemos entender sobre la base de comprender los conceptos subyacentes en esto. Y la técnica impropia que nosotros tenemos es la de la ratificación. Y les pediría que mantengan esta afirmación que estoy haciendo hasta que desarrolle más adelante el concepto de la ratificación. Nuestra Constitución, en los artículos 131.7, que se refiere a una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa, y el 168.4, que son atribuciones del Presidente de la República, establece más o menos el siguiente esquema. El Presidente de la República tiene la obligación y la atribución de someter a la Asamblea Legislativa los tratados que ha suscrito el Estado para que sean ratificados. Esa es la palabra que utiliza la Constitución. Y la Asamblea Legislativa tiene la potestad de ratificar o no ratificar los tratados. Eso es lo que dice estos dos artículos, pero esto es una técnica realmente impropia. Y en realidad lo que sucede es que utilizamos algunas modalidades que el derecho internacional público ha ido desarrollando. O sea, no es nuestro sistema jurídico interno el que ha ido sacándole punta al lápiz para tener un esquema afilado y perfecto
de incorporación del derecho interno, internacional y particularmente de los tratados, sino que en realidad hemos ido tomando algunos elementos prestados del derecho internacional y los hemos ido usando también con cierta forma de confusión. Este tema obviamente está vinculado a las maneras en las cuales el derecho internacional público reconoce, en las maneras que según el derecho internacional público un Estado expresa su consentimiento para obligarse por un tratado. Y aquí no tenemos que perder de vista que como punto de principio asumamos que la lógica, digo como punto de principio, asumamos que la lógica de operación de los tratados es más o menos como una lógica contractual. Yo no estoy obligado, hay una suerte de, entre comillas, autonomía de la voluntad, donde yo no estoy obligado a contratar, ¿verdad? Pero una vez que entro es vinculante, ¿verdad? Es obligatorio. Entonces hay muchas formas de expresar ese consentimiento en el derecho internacional. Esto está regulado por la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que por cierto nuestro país reticentemente no quiere ratificar aún, no quiere incorporar, para usar las palabras adecuadas, no quiere incorporar en el derecho interno la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, porque todavía tenemos, y lo digo con conocimiento pleno de causa, y lo afirmo en una calidad personal, todavía tenemos pensamiento dentro de nuestra Cancillería que cree que el jus cogens atenta contra la soberanía nacional y que como la Convención de Viena reconoce la existencia del jus cogens, no debemos asumir este instrumento que va a violentar nuestra soberanía. Como también se ha dicho que el convenio 169 de la OIT es inconstitucional porque este es un Estado unitario. O sea, ese tipo de pensamiento jurídico bastante jurásico todavía sobrevive en nuestra Cancillería e impide que nuestro derecho internacional o que nuestra relación con el derecho internacional avance. Uno de los expertos en el conversatorio sobre litigio estratégico es Camilo Sánchez, abogado de la Organización de Justicia de Colombia, quien explicó la diferencia entre una declaración y un tratado. El 17 de junio, pues el 17 de junio, el 18 de septiembre finalmente se publicó. Entonces por la mañana cuando yo me levanté, tenía la primera decisión del Comité DESC histórico. Y por la tarde, antes de irme a acostar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló y publicó la primera sentencia en su historia sobre violación del Protocolo de San Salvador. Es el caso González Yui y otros contra Ecuador. Entonces eran dos decisiones, la semana pasada hicieron dos decisiones históricas importantísimos en la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Décadas tarde de lo que han debido darse. Estoy de acuerdo, pero de alguna manera yo creo que son puntos que nos pueden motivar mucho y a partir de ahí quiero de alguna manera construir y aprovechar como qué tan recientes son estos dos casos para someterlos a nuestra discusión, porque creo yo que son dos cuestiones importantes que van a marcar el futuro de cómo tomemos decisiones. Entonces, haciendo esa pequeña introducción, lo que yo diría es, si uno intenta comparar el sistema de Naciones Unidas y el sistema de la OEA en materia de derechos económicos, sociales y culturales, se va a encontrar que hay, yo creo que ventajas y limitaciones en cada uno. Comparten ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué creo yo que comparten? Comparten de alguna manera como la ruta histórica de la cual nos hablaba Bernice esta mañana, mientras que en el sistema de Naciones Unidas la polarización respecto de política llevó a la creación de estos dos pactos pensados con obligaciones jurídicas distintas y pensando en que había unas formas de monitoreo de los derechos económicos, sociales y culturales que no eran propias de los otros y que de los otros habían unas formas de monitoreo y justiciabilidad que no eran propias de los derechos económicos, sociales y culturales. Pues esa discusión en Naciones Unidas de alguna manera históricamente también se trasladó al sistema interamericano. Si ustedes ven, las discusiones fueron muy parecidas. La Declaración Americana es una declaración similar a la Declaración Universal. De hecho, algunas de las cosas de la Declaración Universal se inspiran en el sistema interamericano. Por un periodo como de unos 6 meses, la Declaración Americana es anterior, de hecho, incluso a la Declaración Universal. Nosotros podemos decirle al mundo con mucha... con mucho orgullo que nuestra declaración es la más vieja de todas. Nosotros fuimos pioneros en declaraciones, no tanto en cumplimiento, pero en declaraciones. Luego ya es otra historia, ¿no? Entonces, la declaración tiene una concepción amplia de los derechos.
tiene derechos económicos, o lo que hoy conoceríamos como DESC, tiene derechos civiles y políticos, pero luego cuando se va a trasladar eso a obligaciones más concretas, que es como yo dicto Derecho Internacional Público en la facultad en Colombia y le digo a mis estudiantes a veces que la diferencia entre una declaración y un tratado es como estar enamorado. Cuando uno se declara su amor por alguien, ¿se obliga a algo? Generalmente uno dice, no. Pero cuando uno va y se casa y firma en la iglesia o en el juzgado, entonces los estados latinoamericanos son muy buenos para declarar su amor, pero luego para casarse no tanto. Entonces, pero lo mismo pasó en el sistema universal, que los estados declararon su amor así infinito a los derechos, pero luego cuando se iban a casar, entonces eso pasó en el sistema interamericano. Abraham Ábrego de FESPAD explicó el caso de la empresa Lido en El Salvador y su violación a derechos DESC. Un caso que es un reflejo, quizás no es quizás el caso más grave, digamos por el tipo de casos graves en el sector privado, pero es simbólico, digamos. Se trata del caso de hemos traído de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Procesamiento de Alimentos. Ella es la Secretaria General del sindicato, tenía más de 20 años de trabajar en una empresa que se llama Lido, es una empresa de panadería. Es un producto nostálgico salvadoreño porque tiene un lema que dice yo de Lido no me olvido, porque es una empresa histórica en el país que hace buen pan y pan dulce, etcétera, pero que ha sido característico por violar derechos laborales. El núcleo del caso es que la empresa decidió que el personal tenía que usar un uniforme y que era responsabilidad del personal bordar el logo y que el personal iba a pagar el bordado del logo de la empresa y que si no hacían eso, digamos, no se les iba a permitir el ingreso. Entonces los sindicatos, hay dos sindicatos, uno del sindicato propiamente de la empresa y el otro sindicato este es el de industria, que plantearon que hicieron un análisis de esa medida de la empresa y tomaron la decisión de que no le correspondía a los trabajadores sufragar el costo del pago del bordado y decidieron no cumplir con la medida de la empresa. Y la empresa lo que hizo es cuestionar al sindicato porque dijo que era un sindicato, ¿cómo se llama? Por ahí aparece la frase, que era un sindicato que recordás, Héctor. Héctor es el abogado del caso. Sí, hay un calificativo que le ponen instigador, ahí está. Instigador, que el sindicato como instigador, y decía que el sindicato lo que estaba era confundiendo a los trabajadores. En esas circunstancias de que el sindicato se niega a esa medida, este caso es del 2013, en julio de 2013, la señora Flores, que es la secretaria general del sindicato, trató de ingresar al centro de trabajo, pero se lo impidió el vigilante. Insistieron en que con el vigilante de que ella era una dirigente sindical y que no se le podía, digamos, despedir porque tenía fuero sindical, pero llegó el representante legal de la empresa y ratificó de que ella no podía ingresar porque no había cumplido con el mandato de la empresa. A raíz de esto, los directivos sindicales, porque no solo fue ella, fueron varios directivos sindicales que sufrieron esta medida, fueron al Ministerio de Trabajo para pedir una inspección. La conclusión de la inspección del Ministerio de Trabajo fue dos cosas. Era que se reputaba que le había despedido de hecho, porque no se le había dejado entrar, y que se le deuddaban las prestaciones de ley, y se dio un plazo a la empresa para que subsanara la violación. Sin embargo, la empresa no quiso hacerlo. Aquí entramos al tema del agotamiento de los recursos internos. En ese sentido, al ver que la empresa no hizo caso a la orden del Ministerio de Trabajo, se fueron a las instancias judiciales. Fue un proceso tampoco no fácil. Se fueron a la instancia laboral, tuvieron que hacer 2 veces el juicio, intentarlo 2 veces. El caso fue a juicio, luego en apelación a la Cámara. La cuestión que el resultado final es que sobreseyeron a la empresa y consideraron que no había violación a los derechos sindicales. Y desde esas, a raíz de eso,
de que no había funcionado esta instancia. Hay que decir que no se acudió, la última instancia acá es la casación ante la Sala de lo Civil, pero por la ineficacia de esa medida se optó por irse directamente al amparo. El recurso de amparo, que es un recurso acá en El Salvador, un recurso extraordinario, que también es en caso de cuando se han agotado los otros recursos, y en ese caso la sala admitió el amparo y estableció una medida cautelar en el sentido de que ordenó a la empresa de que reinstalara a la secretaria del sindicato en la empresa, y actualmente el amparo está en proceso de resolución, ¿verdad? Charles Abbott, del Centro de Derechos Reproductivos de Colombia y Estados Unidos, expuso el caso de Manuela. Se casa, tiene 20 años en ese momento. Con su esposo tiene 2 hijos que hasta hoy están vivos. El esposo le abandona y va a Estados Unidos. Ella sigue viviendo en esa zona que les pinté anteriormente. En 2006, 6 años después de todo esto, empieza a sentir síntomas, dolores de cabeza, náuseas, dolor de estómago, en la boca del estómago, cansancio constante. Va a un control médico seguido y le dicen en un principio que tiene gastritis. Sigue yendo durante meses y le dicen en mayo de 2007 que ahora esas masas que le están saliendo en el cuello son adenitis cervical. Y para eso solo le dan analgésicos cuando acude a los médicos. Siguen multiplicándose las masas en su cuello, siguen creciendo y siguen siendo más y más visibles y sus síntomas siguen empeorándose. Pero este es el comienzo. Allá llegamos a 2008 y ella queda embarazada, pero no se da cuenta porque son otros síntomas más que se suman a los muchos malestares que ya está sintiendo desde hace más de un año. En ese contexto, con sus dolores, con sus masas en el cuello, etc., el 27 de febrero sufre una emergencia obstétrica. El 27 está caminando, mejor dicho, vayamos al 26 de febrero. Ahí está, es un día en que está, sigue con los síntomas más agudas cada vez. Está lavando la ropa y tiene una fuerte caída. Se cae y le duele todo, su espalda, sus genitales, su cabeza como siempre. Y al siguiente día, el 27 de febrero, sufre una emergencia obstétrica. Siente dolor intenso y necesidad urgentísima de ir al baño. Siente como presión que tiene que ir al baño. Va a la letrina, que hay que decir que queda muy lejos de su casa, estando en el campo. Y en el trayecto a la letrina, en el monte, se desmaya, se levanta y sin tener mucho sentido va sin tener mucho sentido de dónde está, qué está pasando, llega a la letrina, siente que le sale algo, una masa, y desmaya enseguida. Y despierta sin fuerza, se arrastra hasta su casa, toda la distancia. Y si vieran esa área rural donde vive ella, eso es monte, se está arrastrando en el monte. Tiene una fuerte hemorragia, está bañada en sangre, y cuando llega a su casa, su mamá le coloca en una cama y ahí salen lo que describen como unas pelotitas de sangre de ella. Su padre, muy preocupado también, tiene que ir al vecino a buscar un auto para llevarle los 20 kilómetros que mencioné que son el camino hasta el hospital más cercano. Y en eso el padre está negociando con toda su fuerza con el vecino que no quiere llevarlos. Termina prometiendo pagarle $60 estadounidenses si los lleva al hospital. 2 horas después llegan al hospital. A eso de las 3:30 de la tarde es admitida y no es sino hasta las 4 que empiezan a atenderle.
Y en ese momento, además de ser atendida por personal médico, es atendida por la policía, quienes le interrogan, suponiendo que con su sangrado habría abortado. En ese momento le esposan a la camilla del hospital, no le leen sus derechos, no le dicen de qué está acusada, le dicen que ella sabe lo que hizo. Y en eso le llevan a las Bartolinas, donde pasan meses y meses. Durante ese tiempo no tiene un defensor, sus padres también analfabetos, les toman declaraciones sin explicarles de qué se trata y haciéndoles firmar con su pulgar algo que no dijeron, y usan esas declaraciones para inculparle de haber abortado. El tiempo pasa, hay una serie de irregularidades procesales en las cuales no voy a adentrarme mucho, pero digamos que sin defensa legal adecuada llega a una sentencia condenatoria meses después. Y eventualmente también en el año de 2008 ratifican la sentencia, ella queda encarcelada. Y mientras todo esto está pasando, nunca le revisan esas masas en su cuello, que siguen creciendo y siguen doliéndole. Tras, que son 2 años, privada de libertad, en 2010, finalmente, bueno, a finales de 2009, le dan el diagnóstico finalmente en el hospital de que ella todo este tiempo ha tenido linfoma de Hodgkin, una forma de cáncer que está empeorándose constantemente. En vez de darle un ciclo completo de quimioterapia, le dan un tratamiento un poco esparcido que no se concluye. Y finalmente en 2010 se muere en prisión. Mario Melo, de la Pontífica Universidad Católica de Ecuador, expuso el caso de las pensiones en este país. No era atractivo como para evitar la discriminación, esconde en realidad un afán de apoderarse de estos fondos sencillamente, porque los trabajadores iban a tener, o de hecho estaban teniendo, una mejor jubilación, porque sencillamente estaban aportando más, estaban aportando el doble, estaban aportando al seguro social obligatorio, que les garantiza una pensión muy inferior a la canasta básica de necesidades, y además este fondo de jubilación complementaria de su institución, que por supuesto les garantizaba un ingreso mejor. Entonces, para en definitiva justificar políticamente el despojo, se les somete también a las personas beneficiarias legítimamente de esta jubilación a un tratamiento descalificatorio. Entonces, ¿cómo es, digamos, el orden de los acontecimientos? En los años 90 hay una política neoliberal de reducción del tamaño del Estado. Entonces, el mismo Estado decide que hay que achicar el tamaño de esta institución pública y promueve un programa de jubilaciones anticipadas. Entonces, mucha gente que no tenía todavía la edad mínima para jubilarse, se les obliga a jubilarse. Y el mecanismo para poder acceder a la jubilación complementaria de su fondo fue dispuesto a través de normas reglamentarias decididas por la propia institución, que compensen el tiempo que les faltaba por monto de jubilación. En otras palabras, como suele decirse, que compren requisitos para poder acceder a la jubilación. Ninguno de los trabajadores jubilados en ese momento tenía la capacidad para proponer ellos la fórmula de anticipar la jubilación. Es más, ninguno quería jubilarse, porque estaban jóvenes en edad productiva y estaban trabajando en un buen trabajo. Pero fue una decisión del Estado para achicar el tamaño del Estado. Entonces, de todos modos, ellos obtuvieron su jubilación y el programa de jubilación les ofrecía préstamos hipotecarios para construir sus casas o para mejorar las casas que tenían, cuyas cuotas de pago iban a ser descontadas de la pensión jubilar. Entonces, a muchas personas les pareció una interesante opción ofrecida por el mismo programa de la institución y se acogieron. Entonces, en definitiva, salieron prematuramente, obtuvieron una pensión jubilar y parte de esa jubilación la dedicaban a pagar el préstamo otorgado por el mismo fondo de jubilaciones
que era un préstamo hipotecario para financiar vivienda. En el año 2009, es decir, cuando ya varias personas tenían años de gozar de su pensión jubilar y otros estaban jubilándose, como es el proceso normal de este tipo de fondos, hay una decisión del auditoría, hay un examen de la auditoría interna de la institución que determina que las condiciones de jubilación serían incompatibles con el régimen general de seguros sociales, lo cual llega a que se decide el cese de pagos de las pensiones jubilares. Entonces, un buen día, estas personas se enteran que la administración de la institución ha decidido no pagarles más su pensión jubilar, sin ninguna medida compensatoria, sin ninguna medida que liquide además sus aportes, que fueron la base del financiamiento de su fondo. Sencillamente se dice: hasta aquí llegó su pensión y ustedes se quedan descubiertos. Consecuentemente, esos ya no podían seguir pagando las cuotas de sus préstamos hipotecarios. Entonces se declaran las deudas de plazo vencido y comienzan los procesos de ejecución, es decir, los procesos coactivos para cobrar las deudas. En el mismo año 2009, este mecanismo, que fue un mecanismo político y administrativo, se consagra a través de una reforma legal. Hay una ley de régimen monetario que establece en una disposición transitoria la eliminación del fondo de esta institución en concreto y no de otra. Entonces hay un artículo de... En este conversatorio participaron representantes de instituciones del gobierno de El Salvador y de algunos sectores de la sociedad civil salvadoreña, como la Agrupación Ciudadana, la Unidad Ecológica Salvadoreña, el Registro Nacional de Personas Naturales, Tutela Legal María Julia Hernández, Ormusa, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Secretaría Técnica de la Presidencia, el Instituto de Estudios Jurídicos, entre otros. La expectativa de los participantes después del conversatorio es analizar qué casos pueden ser presentados al Comité DESC en el cumplimiento del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.